La Edad Medieval se caracterizó por las grandes persecuciones contra los científicos o herejes, como se les llamaba. Es por eso que en esta época los avances en ciencia fueron muy pocos. La Inquisición fue inventada para garantizar el castigo de la heterodoxia. Acabó produciendo un sufrimiento humano inimaginable. Todos los herejes eran condenados. Si ellos no confesaban de lo que se les acusaba, eran quemados. Pero si se arrepentían, eran bendecidos, aunque de igual forma debían morir quemados. Durante la Edad Media los científicos fueron censurados y prohibidos por dar a conocer nuevas hipótesis y leyes relacionadas con el mundo. Es por ello que se le conoce como una de las etapas más oscuras de la historia de la ciencia, pues no solo el estudio era prohibido. Quien se atrevía a no acatar las leyes, eran torturados y acusados de hereje, lo que significaba una muerte segura. Hola amigos, soy el hombre de la Tierra, esto es el Arca Mictoum, estás viendo un video Mictou para Mictou. Yo estudié una carrera de ciencias. Me pregunto qué. Que si ser de ciencias, junto a mi afición investigadora, me convierte en un hereje del siglo XXI. También me pregunto, ¿qué ocurre cuando la política fiscaliza la ciencia? Y lo digo porque esta semana se ha conocido que hay un proyecto de ley que propone la gratuidad de matrícula en carreras científico-técnicas para las mujeres. Carreras denominadas STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Serán gratis solo para las chicas. La propuesta pretende, según indica el nuevo programa, potenciar las vocaciones en disciplinas técnicas y científicas entre las chicas, para cerrar la brecha de género en estos estudios. Si se quiere mejorar la educación, se me ocurre algo mejor. ¿Por qué no solucionamos el problema de que 50.000 escolares españoles estrenan el curso en barracones? Este sí que es uno de los problemas crónicos de la enseñanza pública en España. Harán falta 2 décadas para acabar con uno de los grandes símbolos de la precariedad educativa. Niños estudiando en barracones. Incluso las que no lo necesitan, por ser de padres pudientes. Matrícula gratis. Con el dinero de todos. Mientras 50.000 niños estudian en barracones. Como ganado. Pero esta nueva Inquisición que empezó persiguiendo artistas, cantantes, actores, pintores, fotógrafos, ahora pasa por el tribunal de la Inquisición la ciencia. No se busca terminar con el hambre en el tercer mundo. Terminar con el VIH. Terminar con el cáncer. Terminar con los barracones en la enseñanza. No. La nueva Inquisición de Occidente ha decidido que la prioridad es terminar con la llamada brecha de género en la ciencia. Es por esto que opino que, tal y como ocurriera en la Edad Media, esta nueva Inquisición hará retroceder la ciencia en Occidente. Ya podemos dar algunos ejemplos de cómo de mal está la situación en Occidente. La Estación Espacial Internacional ha sido noticia en sus 2 módulos principales, el ruso y el americano, por 2 motivos bien distintos. En el lado americano, la NASA había anunciado con orgullo que el 29 de marzo se realizaría el primer paseo espacial en el que solo participarían mujeres astronautas. Pero fue cancelado por falta de trajes. El plan era que las astronautas Anne Klein y Christina Koch salieran juntas fuera de la Estación Espacial Internacional, a una misión de 6 horas en la que instalaron las baterías de iones de litio que mejorase el suministro de energía del laboratorio. Pero la NASA solo tenía un traje de la talla mediana, la talla que las 2 astronautas necesitaban. Pero además la primera astronauta mencionada, Anne Klein, está a punto de hacer historia. Pero no por ninguna hazaña científica que tenga que ver con el universo. Esta navegante espacial podría convertirse en la primera criminal reconocida entre sus colegas de profesión. Se da la circunstancia que Anne Klein es una de las mujeres que más suenan para el viaje a la Luna, viaje que, al igual que el paseo espacial, no se trata de ningún avance científico. La única novedad es que en este caso van mujeres. Lo cierto es que el desarrollo tecnológico de la NASA y la Agencia Espacial Europea ha sufrido un importante retroceso. En la actualidad, las agencias espacial europea y americana no tienen siquiera una nave con la que volar hasta la Estación Espacial Internacional. Es la nave rusa Soyuz la que lleva a la astronauta Anne Klein y al resto de astronautas europeas al espacio. Pero mientras en el lado americano la política manda sobre la ciencia, la nave espacial rusa Soyuz MS-14, que despegó en las mismas fechas que estalló el escándalo, estaba en otra cosa llamada ciencia.
Solo ciencia. La nave rusa tenía entre sus misiones la tarea de poner en órbita el robot Fyodor. Fyodor, creado en Rusia por la compañía Mpoat y puesto en marcha en 2014, es un robot humanoide multifuncional. Es capaz de caminar, subir escaleras, superar una carrera de obstáculos, andar de rodillas, abrir puertas, conducir un coche y usar diversos instrumentos y hasta herramientas. Para obtener información sobre el mundo, Fyodor tiene 2 cámaras estándar más otra térmica, un micrófono, GPS y un sistema global de navegación por satélite. Parece demostrado que los rusos en cuestión de robótica, llevan la delantera, a europeos, japoneses y americanos. Fyodor no tiene nada que ver con el fiasco de Robonaut, el humanoide de la estación espacial en el lado europeo y de la NASA, que solo sirve de modelo para las fotos. Robonaut llegó a la estación espacial en 2011, pero todavía no puede llevar a cabo las tareas para las que fue pensado. Incluso quienes trabajan para mejorarlo admiten que es demasiado grande y torpe para resultar verdaderamente útil. Mientras, en el lado ruso, es donde han pasado de hacerse la foto y prefieren hacer auténtica ciencia. Y así es como se hace ciencia. Se ha difundido un video donde vemos el robot humanoide dando los primeros pasos en el espacio. El primer humanoide que verdaderamente podrá ayudar al hombre en el espacio. El robot sostiene un taladro antes de entregar la herramienta a un astronauta. Esto que veis es una maravilla. No va de las redes neuronales que criticamos en vídeos recientes, y las cuales no puedes ver, tocar, ni saber cómo piensan. Esto es una máquina ayudando a un hombre, no dándoles por culo. Mientras las redes neuronales serían los agentes Smith de la Matrix. La robótica es ayuda a las personas dependientes, compañía para personas ancianas, cuidado de niños. El ginocentrismo es el principal obstáculo de la robótica. En teoría no debería haber ningún problema, ya que mujeres y hombres deberían disfrutar por igual de sus juguetes mecánicos. Pero el problema que tienen es que, desde que se instaura la robótica y los humanoides vivan con nosotros, el desequilibrio del mercado de citas se irá a la porra definitivamente. Desde el principio. Incluso cuando la robótica comercial esté en pañales. Un porcentaje importante de hombres se va a conformar con tener un robot de inteligencia básica, de compañera, si con ello puede proteger su patrimonio. Cada vez queda más claro que ligar como se ligaba en el siglo XX puede ser considerado acoso. Al mismo tiempo, se adoctrina al hombre en la idea que no tiene derecho a exigir o rechazar, pues estarías igualmente abusando. Creo que lo llaman violación inversa. Es lo que ocurre cuando no hay ninguna competencia. Ahora podremos elegir y comparar. Mientras el libro de instrucciones completo de un robot lo tendrás al comprarlo. Para los seres de luz, necesitas un servidor completo lleno de información, más grande que el de YouTube, que muta y cambia sin parar. Que una humanoide con una inteligencia básica cree menos problemas personales y judiciales. Que un matrimonio a 3 con un ser de luz y el Estado hará que cambien las tornas. Un nuevo mercado. También para chicas. Claro que, según una encuesta, el 80% de las mujeres no saldría con un desempleado. Y me temo que el modelo con vivienda y coche no lo veo al mismo precio. No lo veo. Será mucho más caro, chicas. Y espero que para entonces los humanoides lleven un sistema operativo mejor que Windows. O se bloquearán cuando os les digáis lo contrario de lo que realmente queréis que haga. Cada vez son más hombres los que ven esto. Pero hay algo más que puede que vea esta generación. Científicos de todo el mundo trabajan en la ectogénesis, la capacidad de desarrollar un feto fuera del cuerpo humano. Un proyecto que ya tuvo éxito en corderos y que en los próximos años podría aplicarse en humanos. El término ectogénesis fue acuñado en 1924 por el científico británico J.B.S. Haldane, que predijo que para el 2074 solo el 30% de los nacimientos iban a ser humanos. Y esa fecha puede quedar demasiado distante, si se tiene en cuenta los últimos avances en la medicina, con pruebas reales efectuadas en animales de laboratorio.
Pero la novedad más relevante ocurrida en este campo sucedió el año pasado con un estudio científico publicado en la revista Nature Communications, donde investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia crearon un dispositivo que mantuvo con vida fetos extremadamente prematuros de corderos durante 4 semanas. En un futuro, una vez incluido el óvulo fertilizado en una incubadora desarrollada, el padre o madre del futuro niño podrán trabajar y hacer vida normal mientras el feto se va desarrollando. No creo que ninguno de estos avances sea más difícil que el gran reto que supuso ir a la luna. Solo es necesario un líder con la voluntad de Kennedy. El 12 de septiembre de 1962, el entonces presidente Kennedy se dirigió a los graduados de la Universidad de Rick, en Houston, donde aseguró que antes que terminase la década de los 60, el hombre llegaría a la luna. 7 años más tarde, Neil Armstrong se convertiría en el primer hombre en pisar la superficie de nuestro satélite. Kennedy dijo: hemos decidido ir a la luna en esta década, y también afrontar los otros desafíos, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles.